nuestra entrevistada, pues. Sí, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Carolina Molinari, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro, muy buenos días, Loreto. Gracias por el contacto, Carolina. Bueno, acostumbrados a hablar contigo a propósito del IPC, ¿no? Habitualmente también tú nos llevas, nos aterrizas un poco la canasta, pero además este es un producto, lo decíamos, ¿no? En Estados Unidos, gripe aviar, lo hemos comentado durante las últimas semanas, pero hay preocupación por el impacto que está teniendo o va a tener acá en nuestro país, considerando además que el huevo, claro, fuente de proteínas, se consume en muchas familias, pero también no solamente como producto en sí, sino que también para hacer tortillas, para hacer repostería, en fin. ¿Qué es lo que ustedes han observado en cuanto al precio del huevo? Claro, efectivamente el huevo es un producto, ¿cierto?, que está dentro de la canasta básica de alimentos, que es altamente demandado por las familias chilenas. Y cuando nosotros vemos la historia de su precio, hay que entender que hay un componente estacional muy fuerte, que es que en los meses de otoño y los meses de invierno, especialmente ahora que estamos entrando, ¿cierto?, a esta fecha, hay un componente estacional en donde la demanda tiende a aumentar, es decir, el consumo por parte de los chilenos y las chilenas por el huevo, ¿cierto?, empieza a aumentar durante estos meses y que por lo tanto eso también genera presiones al alza. Y si lo vemos también por un lado la producción, tenemos que la producción también tiende a disminuir durante los meses de invierno, durante los meses de otoño e invierno, en esta temporada. Por lo tanto, eso también genera menor oferta, y cuando hay menor oferta tenemos también una mayor presión al alza en los precios. Entonces acá están ocurriendo dos cosas. Por un lado, una mayor demanda, dado que estamos entrando a los meses de otoño e invierno, y una menor oferta en su producción. Y lo que nos lleva a eso entonces es de esperar un incremento en los precios para el huevo durante los próximos meses. Sin embargo, también hay que considerar que el huevo es un producto de producción local. Entonces nosotros no estamos tan expuestos a la producción internacional del huevo, ¿sí? Pero lo que sí nos afecta es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el precio de los commodities. Estamos hablando, por ejemplo, del precio del trigo, el precio del maíz, y eso sí afecta en la producción de los huevos nacionales. Entonces, ¿qué estamos viendo a nivel internacional? Es que existe un incremento, ¿cierto?, en el precio del trigo, en el precio del maíz, y que por lo tanto eso incrementa también los costos de producción de huevo a nivel nacional. Pero nosotros no estamos tan expuestos a una compra internacional porque la producción local satisface la demanda local. El trigo y el maíz, entiendo, también van a la alza por las mismas razones que las del huevo en esta circunstancia estacional. No, claro, el trigo y el maíz responden más a factores internacionales. Hoy día, como tenemos una política en Estados Unidos de restricciones arancelarias, ¿cierto?, esto mueve el precio de las materias primas. Entonces, en este caso, precios como el trigo, precios como el maíz, se ven afectados por la política internacional. Y ahí es cuando nosotros vemos que estos problemas, ¿cierto?, que se están dando a nivel internacional afectan nuestra producción local, toda vez que en Chile nosotros importamos trigo e importamos maíz, que lo utilizamos para la producción de los huevos acá en el país. De acuerdo. Perfecto, el precio de los commodities. Por lo tanto, dada la capacidad de producción local que tenemos en relación al huevo, ¿cuánto tiempo más deberíamos experimentar esta alza, Carolina? ¿Cuánto más duraría? Claro, efectivamente, nosotros esperamos que esta alza se vaya dando de forma paulatina, pero durante los meses de otoño e invierno con mayor intensidad. Y también hay que entender que existe este aumento de la demanda, ¿cierto?, en estos meses de invierno, y por lo general en marzo también tiende a aumentar más la demanda por la vuelta a clases. Hay un componente estacional ahí que de hecho ODEPA lo destaca, y es que durante el mes de marzo, dado que los estudiantes vuelven a clases, empieza también a aumentar la demanda del huevo. Entonces, como en marzo, lo estaban comentando antes, ¿cierto?, este mes que trae muchas cosas, también efectivamente tiene este efecto en el precio del huevo, producto de que estamos en cambio de temporada, de que hay una mayor demanda, y que por lo tanto durante estos meses de otoño e invierno deberíamos ver un incremento en su valor. ¿Cuánto más? Porque estoy viendo la página de ODEPA que hace justamente el análisis de los precios y comparamos desde la primera semana de este año 2025 hasta ahora. A ver, bueno, va a depender obviamente si lo compramos en la feria, libre, en el supermercado, en fin, pero da cuenta de cerca de un 30% de aumento en el precio del huevo grande de primera, en los distintos lugares donde uno lo vaya a comprar. Eso puede, claro, en relación a lo que tú comentas, que a estas alturas del año tiende a aumentar, pero ¿cuánto más podría subir el huevo? Nosotros esperamos que este 30% que se vio, ¿cierto?, de acuerdo a los datos de ODEPA, no varíe más que eso.
¿sí? Como que no estamos viendo que haya un shock muy grande que nos haya, por ejemplo, que produzca un aumento del precio, como lo vimos al principio del año 2023, del 2022 con la gripe aviar, que fue un caso muy circunstancial y que eso obviamente afectó la producción local. Si nosotros tuviéramos un shock de ese estilo, que es lo que está haciendo que aumenten los precios tan fuertes en Estados Unidos, en Chile, ahí efectivamente tendríamos un incremento mayor a este 30%, que es lo que está reportando ODEPA. Pero toda vez que la industria local se resguarde también de esta gripe aviar que está viviendo Estados Unidos y que lleva años con esto, y que por lo tanto eso produce cierto el aumento de precios en ese país, mientras la industria nacional se resguarde, no debería haber ningún efecto negativo en términos de los precios. Pero obviamente, cuando hablamos de que la industria nacional se resguarda, eso también puede generar cierto aumento en los costos de producción y que por lo tanto se traspasen al consumidor final. Pero no estamos bajo ningún escenario esperando incremento en los precios, como lo vimos el año 2023 cuando teníamos el problema de la gripe aviar. Sí, yo había leído que en Brasil estaban llevando huevos a Estados Unidos, su producción local, lo que evidentemente también impacta en el precio de allá, en Brasil. ¿De Chile llevamos huevos hacia Estados Unidos? ¿Podría suceder algo así? Nosotros exportamos huevos, pero es muy poco con respecto a otro tipo de bienes que nosotros exportamos altos, como por ejemplo la cereza, el vino, el salmón, el cobre. Entonces la exportación de huevos tiende a ser bastante minoritaria si lo vemos en términos relativos con otros productos. Entonces en ese sentido, al exportar el huevo, ¿cierto? Estamos beneficiando a la industria local porque estamos abriendo una mayor demanda extranjera, pero en ese sentido es bastante acotada la industria del huevo. El comercio internacional tiende a ser bastante acotado en la producción de huevos. Perdón, el impacto en el IPC del precio del huevo es marginal de todos modos, ¿no? Claro, es un producto que tiene una ponderación, pero no es tan relevante. Igual está envuelto en lo que es la canasta, en la división, de alimentos, ¿cierto? Y ahí vemos que la división de alimentos tiene el 20% de la ponderación del IPC y el huevo viene siendo un componente más dentro de esta caja. Probablemente hay que preocuparse más por la comillas, la guerra comercial de Trump, el alza del dólar, la baja del precio del cobre, todo eso probablemente tenga un impacto mayor, ¿no? En el IPC va a marcar más, ¿no? Claro, efectivamente, con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, hay que ver cómo afecta esto a precios de bienes que nosotros también importamos, al precio de los commodities. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las gasolinas? Igual esperamos, ¿cierto?, que haya una caída ahora para el próximo dato de marzo. Hay que ver también qué está ocurriendo con esto que hablamos de los precios de los commodities. Igual es importante hacer seguimiento a lo que está ocurriendo con el precio del trigo, con el precio del maíz, que eso es efectivamente lo que puede incrementar los costos de producción del huevo e incidir, ¿cierto?, en una alza de este producto. Claro, y la incertidumbre a nivel internacional. ¿Cuántas veces hemos hablado, Carolina, justamente de esto, de la volatilidad del dólar o del precio del cobre, incluso, sobre todo en una semana, como dice Álvaro, que esta semana también va a empezar la denominada guerra comercial, distintos aranceles también nos podrían impactar directamente o indirectamente, pero de todas maneras impactar. Sí, claro, es que efectivamente lo que nosotros estamos viviendo a nivel internacional es esta incertidumbre. Y cuando tenemos incertidumbre, los mercados se resguardan, ¿cierto? Y en ese sentido, esta volatilidad en los mercados nunca es buena, restringe la inversión, restringe el comercio. Entonces, la verdad es que estas políticas proteccionistas de barreras arancelarias que está teniendo un país tan importante, ¿cierto?, como lo es Estados Unidos en el comercio internacional, tiene efectos de segunda vuelta en la economía local, pero son más vías de producción y crecimiento, más que en términos inflacionarios. En términos inflacionarios, mientras no tengamos una barrera tan concreta, que en algún momento se habló, por ejemplo, este arancel del cobre en específico, nosotros estamos viendo que en términos de inflación no deberíamos estar tan expuestos a lo que está ocurriendo internacionalmente. Pero, sin embargo, hay que empezar a monitorear qué ocurre con el precio de los commodities, qué ocurre con el precio de las materias primas. Es ahí en la vía o el canal en donde Chile se podría estar viendo afectado en términos de inflación. Sí, solamente interesante, porque otro dato de contexto importante también es la gira del presidente a la India para firmar, entre otras cosas, el acuerdo de asociación económica integral con la India y bajar barreras arancelarias que hay en ese país para gigantes con productos chilenos, ¿no? El vino, las peras, las manzanas, las nueces. Y de hecho eso es muy positivo porque India hoy día viene siendo una economía que está tomando harta relevancia a nivel económico internacional. Entonces,
que Chile logre, ¿cierto?, establecer relaciones comerciales con este país, sin duda es un efecto positivo para nuestra economía, considerando que Chile también es una economía que depende del comercio internacional, que estamos muy abiertos a comerciar con los países que nos rodean, y por eso también tenemos bastantes tratados. Entonces uno mira con buenos ojos que exista una apertura, ¿cierto?, comercial con respecto a India, que insisto es una economía que está tomando su lugar a nivel internacional. Bien, por lo pronto entonces, atentos ahí, el huevo debiera entonces mantener este precio, subir un poquitito más, pero no mucho más, si es que se mantienen las condiciones hasta ahora, ¿no? Exacto, efectivamente. Si es que no vemos tal vez un impacto de una gripe aviar muy fuerte en Chile, o si el precio de los commodities no tiene un incremento tan importante. Pero entendemos que el precio del huevo está subiendo por componente estacional, la gente tiende a consumir más en los meses de otoño e invierno, y la producción también tiende a disminuir durante esta temporada. ¿A cuánto según lo DEPA estamos viendo la diferencia, ¿no? Por eso podíamos comparar este dato. Huevo blanco grande de primera en la Feria Libre, el de la bandeja de 12, 3.099 pesos. La de la bandeja de 30 en la Feria Libre, 7.197. Esto fue correspondiente a la semana pasada exactamente, y para que tengan alguna noción también. Carolina Molinares, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Muchísimas gracias, como siempre, Carolina. Buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, Carolina, abrazo, buen día.